fascia perineal superficial, músculo transverso superficial, transverso profundo, el diafragma urogenital y algunos fascículos del elevador del ano. Entonces son músculos que no se nos tiene que olvidar porque en base a eso es lo que nosotros vamos a ir reparando sin pasar ningún plano para que no tengamos en lo futuro complicaciones como cuántas veces a mí me ha pasado y sobre todo me ha pasado con nuestras propias colegas, porque a veces de confianza vienen y al final nos damos cuenta que ha hecho dehiscencia o ha hecho una infección. Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué siempre en el personal de salud, en las personas de nuestra área, ¿no? ¿Y por qué no en otras personas? Y en pacientes de área rural, por ejemplo, no se infecta, no hacen dehiscencia. Sin embargo, en nuestra misma área que hagan dehiscencia, algo pasa, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que todos los casos, tanto de personal de salud o de otras áreas o personas de cualquier índole familiar, entonces lo que hay que hacer es tratar de que en los puntos que hagamos, como se les ha indicado, es hacerla por plano, desde mucosa, la parte muscular, la parte de lo que es perine, siempre tomando en cuenta que no debe estar bien ajustado, debe ser nomás bien aproximado, pero ni mucho ni poco, ¿no? Y todo eso hace que nosotros tengamos mucho cuidado y para no encontrarnos con esta etapa que son las complicaciones. Las complicaciones que con esta clasificación ustedes lo van a manejar, pero con mucha propiedad, porque son clasificaciones que no está indicada ni en Schwartz ni en Uranga. Es extractada de un curso que nos dieron y me pareció que era algo favorable para que podamos entender y eso quería compartir con ustedes para que vean cómo se va clasificando. En inmediatas, en puerperales precoces y puerperales tardías, ¿no? Y vean en lo que es en las inmediatas, en una complicación inmediata, ¿qué vamos a encontrar? Los desgasos de diferentes grados, primero, segundo, tercer grado. Inmediatamente, ¿qué podemos observar? Prolongaciones, este epicio que hemos hecho, porque queremos que se termine nuestra atención de parto lo más rápido posible. A mí me ha tocado vivir varios momentos, sobre todo en las madrugadas o en los momentos en que tenemos y estamos solos, o aunque sea 2 o 3, pero el personal médico solo ustedes o médicas solitas, y que venga un parto o al poco rato otra en periodo exclusivo, al poco rato otra ya con dilatación completa. ¿Qué van a hacer si su personal todavía no está capacitada y tampoco uno le da confianza inmediatamente? Y a razón de ello uno tiene que apresurarse en atender el parto, terminar su epicio, o en la madrugada donde estás cansado, cansada todo el día, has trabajado, correteado, historias por aquí, historias por allá, y uno ve que en la madrugada ya está tan cansado, ya no hay valor, y uno se pone a pensar y dice, mejor terminaré de atender, y para que se termine rápido lo haré la epicio cortita. Uno lo hace de 3 centímetros o de 4, y mala suerte, se nos ha prolongado, ¿no? La epicio. Y por tanto, a veces es muy llamativo, ¿no? Ya puede convertirse en un desgarro ya de primero, segundo, tercer grado, dependiendo de la profundidad que pueda abarcar ese hecho. O algunas veces lo que se ha hecho es igual, por apresurados no hemos tomado en cuenta el primer punto y les he aclarado en la anterior clase, en todas las heridas jóvenes, la mayoría tal vez van a ser quirúrgicos, van a optar por la especialidad quirúrgica o clínica,
pero mientras no lo sean, van a tener que ustedes resolver con suturas si hay cortes, ¿no? O alguna formación de hematomas o alguno porque tienen que drenar. Pero para que no les pase, jóvenes, les aclaro, en esta área de la episiotomía, traten de, en el momento de poner su punto, que es la rafia, ¿no? Y episiotomía, coloquen siempre a 1 centímetro por encima del ángulo de la sección que ustedes han realizado. O si ha habido desgarro a 1 centímetro por encima del primer punto, ya les he mencionado, si no lo van a hacer ese aspecto, no lo van a tomar en cuenta ese aspecto, va a haber hematomas, se va a formar hematomas. Y eso es más difícil de resolver que cualquier otro procedimiento complejo. Por eso, jóvenes, les aclaro, no quiero, por favor, que lo estén colocando el primer punto a nivel del ángulo. Háganlo siempre por encima, en cualquier tipo de herida, porque los vasos se retraen. Y los puerperales precoces, ¿por qué va a estar? O sea, después del puerperio, de manera cercana, entonces precoces. Va a haber dolor, dependiendo a cómo ustedes lo han hecho su epicio. Si lo han afrontado plano por plano y no lo han cabalgado el borde de las heridas, no lo han atricionado, no lo han comprimido o apretado en palabras vulgares los puntos, entonces la paciente no va a tener tanta molestia, esto del dolor, pero si lo han ajustado mucho, va a perjudicar la irrigación, se va a formar edemas y como consecuencia algunas veces va a haber dehiscencias y acompañada de infección. Y ese hecho es molestoso para la paciente. Y la paciente, si ha sido atendida en el hospital, va a ir a otro control, ya sea a otro hospital o va a ir de manera particular, tal vez vengan donde ustedes o donde otro colega. Y cada colega, jóvenes, es un mundo. Si ustedes, como se les ha indicado desde la primera, hacemos que en la parte de medicina, acá en Potosí sobre todo, mejore primero desde un punto de vista ético, donde no haya personas que quieran aprovecharse de una circunstancia y les haga quedar mal, donde les digan, te ha atendido mal, te ha hecho mal los puntos, te ha hecho tal cosa, no, con eso no se gana nada, solo lo que es perder la ética y a uno le hacen quedar mal. Eso van a ver en el camino, pero si son buenos compañeros, como me dice, por ejemplo, se preocupa el presidente, por favor, no les está admitiendo a 2 o 3 compañeros, entonces es una preocupación, porque todos queremos aprender, ¿no? No somos egoístas. Por ese hecho, por favor, jóvenes, yo he vivido varios momentos donde han venido al consultorio y donde ya acudieron a otro lugar y ya les dijeron que no, que hay que volver a hacer otra, o de nuevo hacer otro tipo de puntos, que hay que internarla, que así, ¿no? Entonces, lo alarman a los familiares, a la paciente y peor aún. Entonces, a veces se resuelve con una buena limpieza, con un buen aseo de parte de la paciente, como se le tiene que indicar, y en 2 o 3 días la paciente está caminando bien y no hay necesidad de estar interviniendo, de agrandando o haciendo quedar mal a un colega, a una colega. No, en acá lo que hay que encontrar es tratar de resolver, lo demás es secundario, ¿ya? Entonces, ténganlo presente, por eso mejor es perder 1 minuto para que ustedes lo aprovechen y no estén pasando varios minutos con malas interpretaciones y a uno le molesta a veces y a uno lo deprime. No somos las personas duras, ¿no es cierto? Somos personas que fácilmente nos pueden traumar y a razón de ello es mejor tratar de hablar lo que tiene que ser y resolver nuestros problemas. Si ha habido mala atención, que juzgue el que tiene que juzgar, pero no el mismo colega, ¿no? Puerperales tardías. Entonces, como su nombre, ya en la fase de recuperación, pero de forma tardía, ¿cómo va a quedar esa episiotomía? A veces puede haber asimetrías y a razón de ello puede haber
defectos en la cicatrización, formaciones granulomatosas, y por tanto van a ser lo mismo las que van a ocasionar dispareunias. Algunas veces hemos visto, pero pocas veces, pero más antes creo que era muy frecuente observar fístulas, ¿no? Entonces, o a veces cuadros de endometriosis, cuando el tejido endometrial migra a otro lugar. Todo esto de las fístulas, comunicaciones, ¿no? De que a veces ha comprometido vejiga, entonces puede haber fístulas, entonces desde la vagina hacia lo que es vejiga. Pero para evitar ello, la sección más que sea lo prudente. Cuando hay desgarros jóvenes, puede comprometer a otros órganos, puede comprometer lo que es recto, ano, puede comprometer vejiga en la parte anterior, y así sucesivamente, y eso puede fistulizarse. Y como ustedes están ya en 5º año, a vísperas de ser internado, tal vez todavía no van a tener problemas de ese índole de críticas, ¿no? Pero al otro año, cuando ya van a ser médicos generales, ustedes ya van a estar viviendo esos momentos un poco especiales, ¿no? Que no quisiéramos que nadie lo viva. Y la de todos nosotros, los que vamos a trabajar o trabajamos en área de salud, es de que nuestro recién nacido esté así, rosado, sin ningún tipo de complicación, y que la mamá esté estable. Eso es nuestra intención. En ese sentido es lo que tenemos que enseñarles a ustedes, jóvenes, y de ahí que lo tomen en cuenta esas complicaciones que a veces de verdad que es molestoso para la paciente. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Y lo que les he indicado de que la sutura de en este tipo de heridas se puede hacer con Cadut cromado 1, que habitualmente lo hacemos en el hospital. Se puede utilizar también Cadut cromado 0 o Cadut simple 1, pero en la mayoría de los centros es lo que manejamos el Cadut cromado 1. Y un detalle muy importante, que algunas veces para algunas personas no es importante, pero para mí es importante, por el hecho de que cuando hagan la adquisición de este tipo de hilos, fíjense en la curvatura de la aguja. Esa curvatura por lo menos sea que asemeje a la curvatura de mejor sería si fuera de un boliviano, ¿no? O sea, con la moneda que tenemos, de un boliviano, o que asemeje a una curvatura de 50 centavos. Entonces, la curvatura de la aguja que sea nomás grandecita, porque hay a veces agujas, o sea, del hilo, cortitas. Entonces, vean, entre esta y esta es distinta. Y vean, cuando ustedes han hecho una episiotomía de unos 4 o 5 o 6 centímetros, con este tipo de agujas y cortita, igualmente su curvatura también es corta. ¿Cómo podrían tomar tejido? Van a tomar con dificultad. A veces el parto es tan prolongado, donde te ha causado tal cansancio y al mismo tiempo la paciente no ha colaborado, empieza a pujar poco, uno ha tenido que gritar, y al mismo tiempo hay sangrado en cavidad uterina, has resuelto el sangrado y tu epicio
mala suerte que se ha prolongado o es que se mantiene pero es grande, pueden hacerlo con este tipo de aguja, así cortita, una episiografía adecuada, no. Ustedes están a tiempo. Cuando vayan a trabajar, que la curvatura sería bueno que sea de este tamaño, del tamaño de 50 centavos, esa curvatura. Vean cuánto tejido van a tomar ustedes. Van a tomar una buena proporción, va a ser más fácil, porque con este tipo de aguja algunas veces salta a la cara la sangre, ¿no? Entonces ustedes van a fijarse cuando estén haciendo puntos o después de que han concluido, los que utilizan lentes o han utilizado gafas, se van a fijar cuánto va a estar, cuánto ha saltado sangre hacia sus lentes o gafas. Y ahí se van a dar cuenta cuán importante hasta para ese hecho, ¿no? Hasta para que estés tan seguro con que te salte sangre después de que has estado mucho tiempo en el trabajo de parto, en el parto, la paciente no te ha colaborado, que te salte sangre, ¿cómo van a estar? A veces un poco más rabiosos y peor aún que siga sangrando de cavidad. Pues para evitar esos contratiempos, la sugerencia que sea siempre de este tamañito. Uno comprar con eso o algunas veces se les ha indicado y como algunas veces me pasó a mí, pues, eso de mi parte, de mi experiencia, ¿no? De comprarse extra, ¿no? Extra, tener una agujita extra. Seccionarlo, la aguja pequeñita y enhebrarlo a la aguja que es la más conveniente. Entonces, así van a tener una buena aguja para buena toma de tejido. Entonces, un detalle para ustedes, para que de hoy en adelante lo tomen en cuenta, les va a servir. Jóvenes, como están observando en la imagen, ya a partir de ahora, todo lo que hemos hablado, desde lo que es anatomía hasta lo que es la clase de ayer y con lo que estamos culminando con las complicaciones de la episodiografía, entonces vean, esto es lo que nosotros vamos a tener que manejarlo de manera eficiente. No solo porque nosotros los obstetras vamos a tener parto, no, ustedes donde van a ir a trabajar van a ser obstetras, van a ser ginecólogos, van a ser pediatras, neonatólogos, de cirujanos, de todo van a estar, porque no se va a limitar, porque ese médico general significa un médico cirujano. Sin especialidad significa que tienes que cubrir todas las áreas y por tanto nosotros tenemos que enseñarles a atender lo más frecuente en obstetricia, el parto, y también en ginecología lo que tenemos que enseñarles es a resolver los sangrados, ¿no? Por aborto y así sucesivamente. Y eso es el número uno dentro de nuestra actividad. Y lo que tienen que aprender en este año, en esta parte de lo que es pregrado, es que no se les complique, que sepan hacer un buen diagnóstico, que manejen de manera adecuada ese periodo del parto. Entonces, con eso, creo que van a estar bien preparados y como siempre se les ha indicado a fin de que se vayan motivando y animando. Yo creo que este problema de pandemia va a pasar. Una vez que pase vamos a tener que apretarnos en la parte de práctica y vamos a hacer de que en lo posible aprovechen al máximo lo que se pueda, ¿no? Dependiendo de la cantidad de pacientes. Y esto es lo que vamos a tocar. Es la presentación más común dentro de lo que es obstetricia. Presentación cefálica, variedad vértice. Es la más común, jóvenes. Y dentro de ello tenemos algunos tipos o variedades. Entonces, la anterior que les he mencionado es la de vértice. Vértice. Estos tipos tenemos, entonces, que se agreguen, ¿no? De bregna, de frente, de cara.
y el de vértice, entonces va en esa clasificación o este tipo de presentación, va en relación a lo que cuánto del mayor porcentaje del polo cefálico está tomando el estrecho superior. En este caso, el estrecho superior así imaginariamente estuviera. Entonces, ¿qué es lo que está tomando? La parte central está tomando la parte de lo que es vértice. ¿Qué está tomando la parte central del estrecho superior? Está tomando el mayor porcentaje, el bregma. ¿Qué está tomando la parte central del estrecho superior? Está tomando la frente. ¿Qué está tomando la parte central del estrecho superior? La cara. Entonces vean cómo vamos orientándonos en relación a las características anatómicas que vamos tocando. Entonces la presentación cefálica flexionada también se llama presentación cefálica flexionada o de vértice, que es la más normal de las presentaciones por excelencia, donde el feto presenta una actitud flexionada y ofrece al centro de la excavación la fontanela posterior. La flexión completa lleva al polo cefálico del feto a ofrecer su diámetro pequeño al atravesar la codadura del canal del parto. En otras palabras, cuanto más esté flexionada o cuanto más esté en contacto el mentón con el mango esternal, ustedes pueden hacer la prueba en este momento, inclinen, flexionen, traten de que su mentón choque hasta el mango del esternón y se van a dar cuenta de lo que el diámetro que estaba libre, flotando a nivel del estrecho superior y a medida que va descendiendo llega a la excavación y que se flexiona el mentón hacia el mango del esternón, ese diámetro va a reducirse de lo que estaba libre. Entonces, cuanto más flexión se va acortando, reduce su diámetro. Por más que sea 5 milímetros, tiene un valor. Entonces, vean el sincípito mentoniano, 13.5. El occipito frontal, 12 centímetros. Entonces, ustedes ya tienen que memorizar. Sincípito mentoniano, 13.5. Occipito frontal, 12 centímetros. Suboccipito bregmático, 9.5 centímetros. Eso es lo que hay que memorizarlo, jóvenes. Entonces, en base a esta flexión va a ir reduciendo los diámetros. Y de ahí vamos a tener también el diámetro biparietal de 9.5, el bitemporal de 8 centímetros. Entonces, ese hecho va a ser de que nos favorezca, tomando en cuenta estos diámetros, cómo va modificándose la frecuencia, o sea, de acuerdo a este tipo de presentación cefálica, constituye el 95% del conjunto de las presentaciones. Entonces, con esto estamos queriendo decir de la presentación de hombros, de la presentación pelviana, de la situación oblicua, de la situación transversa. El 95% en relación a esas presentaciones y situaciones constituye la de la presentación cefálica.
Y el 99% de las cefálicas es por excelencia la modalidad más eutóxica, que significa que el de vértice es la modalidad más eutóxica, más normal, la que se presenta, jóvenes. Volviéndoles a repetir, estas imágenes ya les presenté cuando hemos hablado de variedad de posición. Y ahora un poco más lo van a entender. Entonces, ¿cómo hemos ido dando paso por paso para llegar ya a lo que es presentación cefálica de vértice? ¿Y cuánto nos sirve determinar cada una de ellas? Porque tiene un valor muy importante para hacer un pronóstico. Si va a ser desfavorable o va a ser favorable. A razón de ello, de nuevo, entonces, su punto guía, ¿cuál va a ser entonces de nosotros en relación a lo que es la presentación cefálica de vértice? Les he mencionado la estructura más cercana que va a estar en relación a la pelvis. ¿Cuál va a estar? Entonces, el occipital. Y en relación a ello, entonces, de acuerdo a qué estructura, a qué lugar de la pelvis está más cercano. Si va a estar en relación al pubis, va a ser occipito púbica. Si va a estar en relación al sacro, occipito sacra. Si va a estar tomando en cuenta la mitad izquierda o la mitad derecha, entonces va en relación a ello, o en la parte transversa va a estar este occipus. Entonces, vean la imagen. Entonces, la presentación de vértice, cefálica de vértice, ¿qué es lo que nos va a orientar? ¿Qué estructura anatómica nos va a orientar para decir a este nivel está? Va a ser en relación a lo que es la fontanela posterior. Entonces, la fontanela posterior tiene la forma triangular de vértice anterior. Entonces, en la imagen que nos está mostrando la fontanela posterior, está en relación al lado izquierdo de la pelvis y tomando en cuenta una zona imaginaria transversal, está en relación a esa división en anterior-posterior, está entonces en relación a la parte anterior y nosotros entonces la calificamos como, ¿y con qué hueso está en relación? Con el hueso ilíaco. Entonces va a ser occipito, ilíaca o ilíaco izquierdo anterior. Y cuando uno hace primero las maniobras de Leopold, va a determinar que el dorso está al lado izquierdo, pero no van a determinar con claridad la variedad de posición, solo van a determinar la posición nada más a través de la palpación por las maniobras de Leopold. O sea, sobre todo en este caso estamos hablando de la segunda maniobra de Leopold. La occipito, vean en qué dirección está la fontanela posterior. Está en relación al lado derecho anterior. Entonces, occipito, ilíaca o ilíaco derecho anterior. Occipito, ilíaco derecho anterior. Entonces, ¿cómo está el feto? Entonces, vean a qué lado está el dorso. A qué lado está un poco rotado. Entonces, en relación anterior, ¿no? Entonces, vean acá, ¿dónde está el occipucio? ¿Y qué estructura anatómica yo debo tocar para decir en qué dirección está? ¿A qué estructura, a qué nivel, o a la parte anterior, o a la parte posterior, o transversa, está más cercano? Pues vean a qué lugar está, a qué estructura anatómica está, al hueso ilíaco. En dirección, si es anterior-posterior, es posterior. En relación, si es derecho-izquierdo, está en el lado izquierdo. Pues vean, occipito, ilíaco, izquierdo, posterior. ¿Cómo está el feto? Entonces está más rotado, donde la nuca va a estar en la parte posterior del lado izquierdo.
Entonces, vean, es importante determinar la variedad de posición. Y en las maniobras de Leopold, ¿cómo van a tocar? Van a tocar la parte lateral, van a tocar algunas estructuras irregulares. Entonces va a estar un poco rotado. En acá, el occipucio, el occipital, entonces va a estar en relación posterior y en lado derecho. Entonces su denominación va a ser occipito ilíaco derecho posterior. Entonces, ¿cómo está el feto? Dentro. Lo mismo. Jóvenes, vean dónde está el occipucio o el occipital, dónde está próximo. Está transverso y está en relación al lado izquierdo. Entonces, occipito, ilíaco, izquierdo, transverso. ¿Cómo está el feto? Vean, igualmente, entonces su occipital está en relación al hueso ilíaco, transverso. En este caso, occipito, ilíaco, derecho, transverso. ¿Dónde está el occipital en relación? Al lado derecho, transverso. Entonces, en relación al tacto que hagamos nosotros, primero en las maniobras de Leopold ya nos va a dar una pauta. ¿A qué lado está el dorso? No se puede determinar, entonces probablemente sea un dorso o esté con una variedad de posición posterior, entonces va a estar rotado, ¿no? Entonces, en este caso también no va a estar como en las anteriores, en occipito ilíaca izquierda anterior o en occipito ilíaca derecha anterior. En este caso, en el transverso está un poquito rotado. Y en relación entonces a la frecuencia de las variedades de posición, tomando en cuenta, de acuerdo a lo que se les ha dado esas pautas y las imágenes, se pueden dar cuenta que más frecuentes son las variedades izquierdas. La occipito ilíaca izquierda anterior va a ser en un 60%. Entonces, las izquierdas anteriores son las más frecuentes. Luego, las derechas posteriores va a ser con un 30%. Le siguen las izquierdas posteriores. Va a estar con un 6%, siendo las derechas anteriores las más raras, solo con un 3%. Eso de las frecuencias, de nuevo vuelvo a repetirles, es muy importante tomar en cuenta para cualquier patología, para cualquier procedimiento, para cualquier situación en salud. En este momento, ustedes con solo, sea de emergencia, y les digan inmediatamente, usted está en una comisión para viajar a la ciudad de Santa Cruz. Ustedes ya saben que tienen que ir bien protegidos con un buen equipo de bioseguridad. Entonces, con solo mencionar, si a uno le dicen váyase de Santa Cruz a Potosí, entonces un poco más holgados, ¿no es cierto? Pero bien abrigados. Entonces, eso es importante, ¿no? Por ejemplo, cuando no había esta pandemia o en cualquier otro problema, ¿será que ustedes han estudiado en Potosí y cuando van a quedarse en Potosí a trabajar, ¿será que lean dengue? ¿No? Entonces, ¿dónde es más frecuente? Pues de acuerdo a la frecuencia, ustedes van a leer, ¿no? Santa Cruz, Beni, Palma, entonces yo voy a leer, ¿no? Entonces, leyendo, cuando me den un trabajo, lo primero tengo que leer de acuerdo a la frecuencia de patologías que hay en esa zona. Y lo mismo, jóvenes, lo bueno es de que las izquierdas anteriores son las más frecuentes. Y dentro de eso, entonces, tenemos la occipito ilíaca izquierda anterior. Entonces, la mayoría de las veces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes cuando van a hacer tacto, y en las primeras no se van a dar cuenta,
pero sí ya les va a ayudar sus maniobras de Leopold. Sus maniobras de Leopold, donde ya van a determinar que está en lado izquierdo, y cuando ya hagan tacto y ustedes ya sepan y se den cuenta y recuerden lo que se les está indicando, esta es la más frecuente. Entonces, en un 60%, jóvenes, occipito ilíaca izquierda anterior en un 60%. Y eso significa que es la más eutóxica. Muy raras veces se les va a presentar las muy raras veces se les va a presentar las derechas anteriores. Esto es muy raras veces. Si se les presenta, se va a tornar distóxico. Va a ser difícil de rotar. Es difícil de que se pueda desprender. Y por eso que su frecuencia también nos ayuda y nos anima, que solo es el 3% jóvenes de las derechas o derechos anteriores o derechas anteriores. Entonces, jóvenes se van a dar cuenta que cómo nos va ayudando poco a poquito esto de la determinación y los porcentajes. Por ejemplo, la derecha posterior es la que le sigue a la occipito ilíaca izquierda anterior. La derecha posterior en un 30%. Entonces, la que le va a seguir son las derechas posteriores. Entonces, donde el occipital va a estar próximo al hueso ilíaco, al lado derecho y en la parte posterior en un 30%. Las izquierdas posteriores solo se presentan posteriormente a lo que es las derechas posteriores. La izquierda se presenta en un 6%. Entonces, la menos frecuente va a ser la derecha anterior. La más frecuente va a ser la occipito ilíaca izquierda anterior. Entonces, eso nos da una buena opción de algunas veces, cuando lleguen en periodos exclusivos, de pensar que es una variedad occipito ilíaca izquierda anterior. ¿Por qué? Por su frecuencia. Por eso es re importante que lo tomen ustedes muy en cuenta en cualquier patología. En cualquier patología. Siempre revisen la frecuencia según grupo etario, según la zona, según las patologías que se presentan en ese grupo etario, tomando en cuenta el sexo, todo ello. Entonces, ustedes tienen una buena pauta de lo que se les está indicando. Su etiología. Entonces, la presentación más eutóxica se presenta cuando se cumplen todos los reglamentos, la perfecta acomodación del contenido al continente. Entonces, este tipo de presentación cefálica, de flexión, o sea, de flexionada o de vértice, entonces tiene mayor posibilidad de que vaya a un parto. Siempre está haciendo una relación entre lo que es el canal del parto. Si es una paciente cuya talla que sea inferior a unos 50, delgada, entonces, y un feto grande, y que a las maniobras de Leopold, vale decir a la quinta maniobra de Leopold, que es la maniobra mensuradora de Pinat, hay un desnivel, entonces no va a ir a parto, por más que sea cefálica. Para que no nos equivoquemos, que estamos frente a una presentación cefálica de vértice, una sugerencia que nos hace Schwartz es lo que dice, ¿no es cierto? Primero, lo correcto es tomar en cuenta los pasos, tomando en cuenta siempre del 1 al 5. Primera maniobra, segunda, tercera, cuarta, quinta maniobra de Leopold. Pero esto de la quinta, sobre todo cuando ya ustedes estén en vísperas, sobre todo de trabajo de parto, pródromos, ahí es muy importante y en pacientes primos. Después no es tan importante, por eso que Uranga lo toma en cuenta 4 más que todo y 1 más, y Schwartz también, pero Uranga ya lo incluye la quinta, ¿no? Una vez que hayan hecho las 4 maniobras y las 5 más, si la paciente ya está en vísperas de un trabajo de parto,
Lo que se tiene que tomar en cuenta, para no equivocarnos, es empezar, nos sugieren esto, y también creo que vale la pena, ¿no? El examen con la cuarta maniobra de Leopold. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? La cuarta, primero, es la primera maniobra de Leopold, es bimanual, mirando la cara de la paciente. Determina hasta dónde ha llegado el fondo. Al mismo tiempo, ¿qué estructura anatómica se presenta? Estructuras blanda, dura. Entonces, es una pauta. Segunda maniobra de Leopold nos determina la posición, si la posición es derecha o izquierda. La tercera maniobra de Leopold, también la segunda maniobra de Leopold es bimanual, igualmente, observando la cara de la paciente, ¿no? En el sentido de la cara de la paciente. Y es unimanual. Se hace entre el dedo pulgar, índice y medio. Determina la tercera maniobra de Leopold la presentación. Y la cuarta maniobra de Leopold determina el grado de encaje. Es como se menciona en acá, se trata de introducir la punta de los dedos a la excavación. Vale decir, por debajo de la presentación, por debajo de la cabeza, tratar de juntar en dirección a la excavación. Si la excavación está ocupada, la presentación se halla encajada. En este caso, la única que suele encajar durante el embarazo es la presentación de vértice. Entonces, una pauta cuando estamos realizando la palpación para que nos demos cuenta. Esto nos está queriendo decir de que la presentación cefálica de vértice es la única que se encaja. Entonces vale decir, tratamos de juntar los extremos de los pulpejos de los dedos de ambas manos por debajo de la presentación, por debajo de la cabeza, de la parte más inferior de la cabeza. Si no nos permite ya y directamente chocamos con una estructura dura que va a ser tal vez ya el parietal, entonces pensamos que ya está encajando. Entonces vean una buena pauta para que nosotros no nos equivoquemos, porque todavía no estamos haciendo tacto. No nos pasemos ningún paso, porque cada paso es fundamental. Por más que la paciente algunas veces venga muy álgida, no pensemos que está en expulsivo. Pero sí, si la paciente tiene sensación, aparte del dolor, sensación de ir al baño y empujar, tampoco es estar haciendo maniobras de Leopold, es mejor directamente, si está en camilla o está en silla de ruedas, hacer que entre a sala de partos. Es por algo que ya tienen las pacientes esa sensación de empujar. Y en esos casos ya no se hace, pero si está álgida y ven que supuestamente todavía está la presentación hacia arriba y les da tiempo, entonces se puede hacer las maniobras de Leopold. Y dentro de eso, entonces para determinar esto con exactitud, esto tomar en cuenta la cuarta maniobra de Leopold. Reconocido el polo, entonces se irá a tocar el fondo del útero. Pues vale decir la primera maniobra de Leopold, con objeto de palpar comparativamente el otro polo que estará más grande. Entonces, ¿cómo va a estar la parte de los glúteos más grande? Irregular, blanduzco, y presentará pequeñas partes que van a corresponder a los pies, a las rodillas, ¿no? Entonces, vean un buen dato para no equivocarnos. Pero van a tener dificultad, jóvenes, cuando hay algunos problemas. Por ejemplo, pacientes que tienen tejido graso muy abundante, ¿no? Entonces, en esos casos, la paciente no nos va a colaborar y su tejido graso va a ser la que nos va a dificultar. Al mismo tiempo, aquellas pacientes que son muy álgidas o que el útero está muy
duro, tetanizado. En esos casos también va a ser dificultoso. Para no equivocarnos es mejor, en estos casos, hacer de que la paciente esté en relajación. A la auscultación, el polo fetal está encajada. El foco más intenso de la auscultación se encuentra por debajo de la línea horizontal que corresponde al ombligo. Si está la cabeza muy abajo, por tanto, tomando en cuenta la estructura anatómica de nuestro organismo, está cerca de nuestra cabeza, entonces en el lado izquierdo, nuestro corazón, lo mismo. Si está encajada, ya está abajo la cabeza, por tanto, ¿dónde va a estar su tórax igualmente descendido? Y si hemos hecho las maniobras de Leopold y está el dorso al lado izquierdo, ¿a qué lado vamos a colocar nuestro transductor del Doppler para escuchar el latido fetal? Lo vamos a colocar por debajo del ombligo y al lado izquierdo. Y tenemos algunas pautas, y eso quiero que también lo tomen en cuenta. En la variedad occipito ilíaca izquierda anterior, en el occipito ilíaco izquierdo transverso o en el occipito ilíaco izquierdo posterior, el latido fetal va a estar intenso en el medio, ¿no? En el medio. En la occipito ilíaca derecha anterior va a estar al lado derecho. En el occipito ilíaco derecho transverso, más a la derecha. En el occipito ilíaco derecho posterior, más intenso al lado derecho. Entonces, tomad en cuenta esto. Entonces, puede estar en la parte media o un lado un poquito al lado izquierdo, en relación, entonces, a la variedad izquierda, ¿no? Entonces, en la parte medial y a veces un poquito más a la izquierda. No vamos a estar colocando el transductor al lado derecho, porque nos está dando pautas ya las maniobras de Leopold, que está al lado izquierdo o al lado derecho, dependiendo de que ustedes lo determinen. Pero son pautas muy grandes para no equivocarnos en qué tipo de variedad o presentación está. Ahora en la parte de lo que ya ayer el día lunes les hablé respecto a lo que son los mecanismos, ahora ya va a estar un poco más extendido, detallado para que ustedes puedan entenderlo, los 6 mecanismos del parto. Aquí está más claro para que ustedes puedan entenderlo, cómo se sucede el primer tiempo, ¿ya? Entonces, el primer tiempo, tienen que memorizar también los 6 mecanismos, por favor, los 6 tiempos. Entonces, primer tiempo, les van a preguntar en las visitas. No siempre voy a estar yo presente. Cuando yo estoy presente en las visitas, no les dicen nada. Cuando está ausente, entonces somos agredidos. Eso hemos pasado todos los que hemos hecho pregrado, ¿no? Lamentablemente en otros hospitales del interior del país no hay mucha práctica. Es muy olvidada, ¿no?, la práctica, porque hay mucha cantidad de pacientes y somos la mayoría del interior, entonces tienen a veces más oportunidad los altos que los bajos, ¿no? O los que hablan que los que hablamos menos. Y todo hay esa parte de poder, es lado negativo, pero en nuestro hospital no hay eso, no hay discriminación, es lo que prima desde los residentes sobre todo, es el buen trato, porque a ellos también se les trata de acuerdo a lo que como esperan que sean tratados y cómo nos tratan a nosotros. Y en las visitas uno está ausente, como les decía, y les preguntan los médicos de guardia, como si fueran ustedes ya expertos en esto, por hacerles quedar mal, y encima le preguntan, ¿quién es tu docente? Como si hubiera 10 docentes en el servicio. Entonces, todo eso hay que ir acostumbrándose. Y lo negativo hay que olvidarse, lo positivo hay que aprender de cada persona, porque no todos somos iguales, como ustedes, ¿no es cierto? Solo
tenemos el criterio de que van a ir más lejos que nosotros, porque tienen más oportunidad. Y por tanto, entonces, primer tiempo, acomodación al estrecho superior. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este primer tiempo? Primero, que la cabeza debe orientarse en el diámetro pelviano más conveniente. Ya tiene que orientarse y aminorar sus diámetros. Pues, ¿cómo ha hecho la naturaleza, no? De que se oriente al diámetro pelviano más conveniente. Y en acá el diámetro más conveniente es el occipito, o sea, el oblicuo izquierdo. Entonces es muy importante eso. Y al mismo tiempo, una vez que se ha orientado, tiene que aminorar sus diámetros. Vale decir, reducir sus diámetros. ¿Ya? Reducir sus diámetros. La orientación más frecuente se realiza entonces al diámetro oblicuo izquierdo. En un inicio, la actitud de la cabeza estaba intermedia, ofreciendo el diámetro occipito frontal, que es de 12 centímetros, vean en esta imagen, jóvenes, el occipito frontal es más amplio en relación al diámetro suboccipito bregmático. Entonces, lo que hay que ir es tomando en cuenta ese aspecto. Entonces, cuando viene una contracción uterina, la contracción del útero actúa sobre la columna vertebral del feto. La presión ejercida se transmite a la articulación occipito-atroidea. Al chocar la frente contra la pelvis, esta hace contrapresión de abajo hacia arriba y se produce la flexión de la cabeza. Entonces, como vean en este mecanismo lo que sucede con una contracción, donde el diámetro occipito frontal es reemplazado por el suboccipito frontal, que es de 10.5. ¿Ya? 10.5 el suboccipito frontal, una contracción. Y al mismo tiempo se reduce a otro más favorable. Tenemos el suboccipito bregmático, 9.5. De lo que estaba en intermedia, en el estrecho superior, en este caso estaba ocupando el diámetro occipito frontal de 12 centímetros, con la contracción que ha venido, que ha presentado, entonces se reduce el diámetro primero al suboccipito frontal, 10.5. Posteriormente, mucho más se flexiona y reduce el diámetro a 9.5 el suboccipito bregmático. De lo que era 12 a 9.5, redució. Entonces, vean, jóvenes, es muy importante tomarlo en cuenta. Y aquí, el occipital, ¿a qué lado está inclinado o está próximo? Entonces, a la parte anterior del hueso ilíaco. Entonces, ¿qué va a ser? Occipito, ilíaco, izquierda, anterior. Entonces, la más eutóxica y, por tanto, la reducción de primero la orientación y la reducción de los diámetros es re importante. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Estamos hablando de lo que es variedad vértice ya nosotros, ¿cómo vamos a verificar? El tacto es el que verifica.
una vez que hemos hecho las maniobras de Leopold, que nos ha ayudado para determinar la cuarta maniobra de Leopold, ahora nosotros queremos ya hacer un diagnóstico cefálico con lo que hemos mencionado, con el diagnóstico anterior, con las maniobras de Leopold, por lo que se ha encajado. Pero no sabemos qué tipo es, ¿no? ¿Será de vértice? ¿Será de frente, de bregma o de cara? No sabemos, pero es cefálico. Pero el tacto nos va a orientar a nosotros a verificar, ¿no? Entonces, en razón a ello, si se ha cumplido el primer tiempo, donde la cabeza se encuentra en el primer plano de Hodge, primer tiempo, en el primer plano de Hodge, donde la sutura sagital en un diámetro oblicuo, va a estar en un diámetro oblicuo, y la fontanela menor o posterior va a estar cerca de la línea innominada. Entonces vean, en el tacto ya nos está orientando qué dirección está tomando. Y la orientación que ha tomado es el oblicuo izquierdo. Y el aminoramiento, reducción de los diámetros, ha sido desde el occipito frontal, suboccipito bregmático, suboccipito frontal y el suboccipito bregmático. Entonces, hasta de 12 centímetros hasta lo que es 9.5 el suboccipito bregmático. El suboccipito frontal es de 10.5. El segundo tiempo es el de descenso o encajamiento. Este tiempo ocurre en la excavación. Entonces, descenso o encajamiento. La excavación tiene los diámetros iguales, ya se les ha indicado, y es 12 centímetros. Y la excavación está ubicada entre el estrecho superior y el estrecho inferior. La cabeza, para descender, no necesita cambiar de orientación ni de actitud. Aquí dos términos vamos a conocer. El sinclítico y asinclítico. O vale decir, ¿está inclinado o no está inclinado o está paralelo? Paralelo o asinclítico. Entonces, sinclitismo va a ser cuando ambos parietales descienden al mismo tiempo. Y la sutura sagital, equidistante del pubis y del promontorio. Entonces, la sutura sagital va a estar equidistante al pubis y del promontorio. Entonces va paralelo, entonces los dos parietales. Entonces observen. Anteriormente los autores indicaban que descendía primero el parietal anterior. Y entonces, ¿qué significaba? Que descendía el parietal anterior primero, esta mitad. En razón a ello, de acuerdo al autor que lo ha mencionado, se llama asinclitismo anterior de Naegeli, donde la sutura sagital está más próxima al promontorio. Si estás más próxima al promontorio en la sutura sagital, ¿qué vas a descender? Entonces, el parietal anterior. Dándose en pacientes multíparas, cuando la prensa abdominal está muy relajada y deja caer al feto hacia adelante. Ustedes van a observar en las pacientes que están en gestación, en la calle 1B, observa una paciente y entre otra paciente gestante, va a notar las pacientes multíparas, la mayoría tienen el vientre en delantal, vale decir, caído hacia adelante. Y por eso pareciera que fuera voluminoso. Y por tanto, nos da esa característica que podría estar
la sutura sagital próxima al promontorio y se estuviera cumpliendo el asinclitismo anterior. Si está inclinado hacia la parte, la sutura sagital hacia el promontorio y el parietal anterior está muy sobresalido, el cuerpo por gravedad va a estar caído hacia adelante, porque la prensa abdominal está muy relajada, muy caída. Eso es lo que hay que tomar en cuenta en la parte de las multípares. En el asinclitismo posterior de Farabeul u oblicuidad posterior de Litzmann, ¿qué indica? Desciende primero el parietal posterior. ¿Y qué va a estar próxima? Entonces, la sutura sagital va a estar próxima a la sínfisis del pubis. Entonces, si la sutura sagital está próxima a la sínfisis del pubis, lo que va a descender va a ser el parietal posterior. Y ese parietal posterior va a ser de que entonces nos esté orientando a que la sutura va a estar próxima hacia el pubis. Y el resto del cuerpo del feto va a estar como tiene que estar nomás, no va a estar caído hacia adelante. Va a estar, como se observa en los pacientes que tienen una prensa abdominal normal, no está caída ni adelante, sino es normal un embarazo normal, ¿no? Porque eso observamos haciendo una relación, si es primi o es multi, ¿no? Para lograr el encajamiento, desciende primero el parietal posterior a la excavación pelviana y lentamente lo realiza el parietal anterior por un movimiento de la cabeza en nadazo de campana. Entonces la sutura sagital queda equidistante entre el pubis y el sacro, entonces de manera sinclítica, ¿no? El diagnóstico. Nosotros ya se les ha indicado en relación a ello, es lo que nosotros tomamos en cuenta, este segundo tiempo, ¿no? Encaje o descenso. Se puede aplicar dos métodos para saber el nivel de la presentación. Tenemos el método de Farabeul, es fija. ¿Cuándo vamos a decir según Farabeul fija? Yo ya les he mencionado la clase de lunes. Móvil, fija, encajada, profundamente encajada. Móvil, que corresponde al primer plano, fija al segundo plano, encajada al tercer plano, profundamente encajada al cuarto plano. Entonces, vean, no en vano se les está indicando, cada una de ellas tiene su valor. Entonces, es fija, esto ya haciendo nosotros tacto con el método de Farabeul. Cuando caben 3 dedos entre el plano coxisacro y la cabeza, entonces vamos a tocar el parietal posterior. Entre el parietal posterior y el coxisacro, en relación a lo que es la cara anterior del sacro y el coxis, pueden caber entonces en ese espacio entre el parietal posterior y el plano coxisacro 3 dedos. Entonces vean, ya nos está diciendo que está fija. Pero cuando solo caben 2 dedos entre estos 2 planos, se llama ya encajada. En cambio, en caso de que ya no cabe ni un dedo ninguno entre el parietal posterior y el plano coxisacro, estamos hablando de profundamente encajada. Entonces significa que está muy descendida porque ya no permite penetrar ni un dedo, ¿no? O un dedo. Entonces son datos muy importantes y en relación a ello, entonces, lo que se les ha indicado, los planos de Hodge. Primer plano en relación a lo que se menciona como móvil. Segundo plano, lo que corresponde a fija. Tercer plano, a lo que es encajada. Cuarto plano, a profundamente encajada. Tercer tiempo. Jóvenes, acá vamos a quedar para que ustedes lo asimilen mejor.